Feliz sábado, bienvenidos al canal de YouTube de la Iglesia Villa Martelli. Hoy constamos de dos partes, la primera parte de adoración y la segunda parte del tema de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y pueden mandarnos un mail que está abajo en la descripción. Espero que les guste. Esta poesía fue escrita por Silvia Fernández de Rojas. La ha escrito imaginando lo que sería su vieja casona querida. Y se quedó aquella casa, sola, triste, abandonada. ¿Qué fue de aquel tibio nido que ahora cobijara? Siempre que pienso la veo y me pregunto qué pasó, y siento este frío intenso donde ayer tanto calor.
en que los niños crecieron y uno a uno se marchó, siguiendo la nueva senda que el destino les marcó. También los viejos se fueron, camino a la eternidad. Por ello este vacío y tanta infelicidad. Es que saben, esta casa que en este instante añoro, fue mi querida casa, si cuando lo pienso, lloro. Es que ya no habrá nunca más tanta alegría en ella, ni tampoco esas fiestas que a veces la hacían más bella. Y esas riñas de niños que hacían mis hermanos, ¿dónde quedaron los gritos? ¿Dónde el bullicio de antaño? Donde la paz de mi madre, siempre buena y comprensiva, y la mentalidad de mi padre que recordaré mientras viva. Oh Dios, cuánta tristeza embarga mi corazón, aunque si alguna vez estaremos todos frente a vos. Cuántos bellos recuerdos, aunque tristeza me causa, he pasado en este instante que estuve frente a mi casa, que ahora está abandonada. Esto el tibio nido aquel que otrora me cobijara y la convertía en vergel, donde viví tanta dicha, sin pensar que algún día, al pararme frente a ella, tanta angustia sentiría. Vieja casona de ayer, me brindaste tu paisaje, tanto amparo, tantas cosas, como mi humilde homenaje. Te dejo estos versos sentidos, con lágrimas que ayer vertí, al pensar, no se ha perdido lo que en tu seno viví. Muy feliz sábado, queridos hermanos. Qué alegría poder estar aquí en la iglesia de Villa Martelli. Con algunos hermanos, somos poquitos aquí, como dijo Rosendo, pero también están sumados nuestros queridos hermanos a través de las redes sociales, que ha mencionado muy bien Rosendo, acordándose de creo que son 4. Un abrazo grande a todos nuestros hermanos, que Dios los bendiga mucho. Y es mi deseo que podamos hoy conocer más el amor de nuestro Dios. Y como bien expresa el título del sermón de hoy, no sé si queda así o lo subo, pero ahí el título del sermón dice, Padre amoroso o tirano. No sé cuál habrá sido la experiencia de ustedes con respecto a la idea de Dios Padre especialmente. A mí me ha pasado generalmente que, si bien he nacido dentro del ámbito de la iglesia, la idea del Dios Padre siempre fue vista como quizás un Dios más serio, más severo, y a Jesús lo veía como quien tenía que rogarle y convencerle para que me bendiga. Y quizás un poco esta noción acerca de Dios el Padre la tenemos por causa de la tradición religiosa que hemos adquirido. ¿Sí? Aquí en Argentina tenemos una cultura básicamente católica, donde existen muchos santos, muchos intercesores, muchas herramientas que cuenta el cristiano para tratar de convencer a Dios, para que Dios nos perdone, nos bendiga. Y a veces el carácter de nuestro Padre, de Dios Padre, se nos desfigura en la mente y nos cuesta realmente comprender cómo es nuestro Padre. Y generalmente encontramos más
digamos, más identificación con el Hijo que con el Padre. Nos identificamos más con el Hijo que con el Padre generalmente, como cristianos. Y ¿saben qué? Esto ha sido obra de Satanás. Satanás trata siempre de desfigurar el carácter de Dios. Si no lo consigue con una de las personas de la divinidad, trata de hacerlo con la otra. Si no ataca al Hijo, ataca al Padre. Si no ataca al Padre, ataca a la persona del Espíritu Santo. Y lamentablemente Satanás busca, de alguna manera, debilitar la imagen de la divinidad. Y hoy quisiera hablarles de manera muy especial acerca de una de las personas de la divinidad, la persona del Padre, conocida como la persona del Padre. Y me gustaría que podamos juntos analizar y ver cómo realmente la persona del Padre no se diferencia de lo que es el Hijo, en el sentido de que, si bien son dos personas diferentes, tienen un mismo carácter, un mismo propósito, un mismo ser, nos aman de la misma manera. Vamos a leer juntos un texto bíblico que se encuentra en Romanos capítulo 8, el verso 15. Ahí el apóstol Pablo dice: pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y es interesante porque aquí el apóstol Pablo habla de dos clases de espíritu. Uno de espíritu de esclavitud y otro espíritu de adopción. El espíritu de esclavitud tiene que ver con el espíritu satánico, contaminado por el pecado, que trata de acercarse a Dios a través de medios que no son los provistos por Dios. ¿Sí? Entonces, esa imagen de Dios se desfigura en la mente, y como le pasó a Adán y a Eva, que cuando pecaron huyeron de la presencia de Dios porque tuvieron miedo, hoy en día también muchas personas huyen de la presencia de Dios porque piensan que Dios viene hacia ellos para castigarlos, para condenarlos, y resulta que Dios viene para ofrecernos la salvación, para restaurarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Dios quiere obrar esto en nuestras vidas y en la vida de sus hijos. Estamos todavía en el tiempo de gracia, donde tenemos oportunidad de salvación y Dios quiere salvarnos a todos. Pero este espíritu de esclavitud, que tiene que ver con el espíritu alienado por la naturaleza pecaminosa y por la influencia satánica, trata de desfigurar nuestra imagen acerca del carácter de Dios, ¿sí? Nuestra idea sobre el carácter de Dios. Y es interesante porque aquí Pablo presenta estas dos posturas. El espíritu de adopción es el Espíritu Santo, que trata de convencernos de que somos hijos de Dios. Y dice que este Espíritu Santo clama Abba, Padre. Esta palabra, Abba, es una palabra aramea. Los teólogos de alguna manera están discutiendo realmente el significado. Algunos traducen como papá, otros dicen no, es padre pero en arameo. Lo cierto es que Pablo tomó esta expresión de Jesús, porque Jesús también se expresó de esta manera, Abba, Padre. ¿Y por qué Jesús se expresó de esta manera? Esto está en Marcos capítulo 14, el verso 36. Marcos capítulo 14, el verso 36, dice que Jesús, cuando estaba en Getsemaní, cuando estaba agonizando, cuando estaba tomando la decisión para salvarnos, de dar su vida, y sentía un peso terrible, porque estaba sintiendo ya el peso de nuestros pecados, estaba sintiendo la separación que nuestros pecados producen del Padre. Y cuando estaba en agonía ahí en Getsemaní, orando, dijo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.
Interesante, Abba Padre. Abba, ¿por qué Jesús habló en arameo aquí? Bueno, el arameo era la lengua, el idioma común del pueblo, ¿sí? El hebreo por ahí se utilizaba más en ámbitos religiosos, en la sinagoga, en el templo. El griego se utilizaba más en ámbitos internacionales, más, digamos, relaciones internacionales. Y es interesante que aquí Jesús habla en arameo y es escrito en arameo, ya sea que quiera decir papá o que quiera decir padre, no voy a entrar en eso, porque si no voy a discutir con algunos teólogos por ahí, pero evidentemente Jesús quería darle un sentido familiar a la expresión, un sentido familiar y cotidiano. Abba era una de las primeras palabras que aprendían a decir los niños, ¿sí? Fonéticamente suena muy fácil. Los que tenemos hijos sabemos, ¿no? Que empiezan a decir pa, 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 ¿no? No dicen padre, dicen pa, 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 ¿no? O pa. Y me imagino que los niños en ese tiempo también, Abba, ¿no? Abba, Abba. Era una palabra fácil de expresar. Y más allá de que se pueda traducir de una u otra manera, evidentemente Jesús le estaba hablando desde el corazón, desde un ámbito de confianza, de respeto y confianza, confianza plena, de una relación cotidiana, una relación familiar. Y Jesús en esto expresó cuál es el tipo de relación que nosotros deberíamos tener también con nuestro Padre. ¿Cómo es que Dios quiere relacionarse con nosotros? Y cuando uno estudia cómo Jesús utilizó esta palabrita, no solamente Abba, sino Padre, resulta que en los evangelios se llevan el premio mayor de la utilización de la palabra Padre en toda la Biblia, de Dios como Padre. Cuando uno analiza la palabra Padre, en este caso en griego, y en la Septuaginta, que se escribió el Antiguo Testamento en griego, y hoy en día hay ciertas herramientas a los teólogos nos ayudan a analizar y ver cuántas veces aparece la palabra en diferentes partes de la Biblia. Resulta que los evangelios es el campeón, digamos, de esta repetición de dirigirse a Dios como Padre. Y Jesús se dirige a Dios, Jesús como hombre, ¿sí? Como el segundo Adán, que vino a rescatarnos, a restaurarnos, a reconciliarnos, se dirige a la primera persona de la divinidad como Padre. Por ejemplo, Mateo 6:6. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Fíjense cómo Jesús quiere poner en la mente de los oyentes la idea de que Dios es el Padre de ellos. Cuando tu Padre, o sea, Dios es tu Padre, no dice el Padre, dice tu Padre. Ustedes van a ver que cuando Jesús se expresa, utiliza esa partícula posesiva, ¿no? Es decir, es tu Padre. No es cualquier Padre, es tu Padre. Dios es tu Padre. Y entonces dice, Dios ve en lo secreto, te recompensará en público. Es decir, ese Dios que está presente en todas partes, bajo toda situación. Puede ser que no te vea nadie, pero tu Padre te ve. Tu Padre te conoce, tu Padre te escucha y tu Padre te responde. Nos dice Mateo 6:8, vuestro Padre, ¿sí? El Padre de ustedes, sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes se la pidan. ¿Van notando el esfuerzo de Jesús por restaurar la imagen del Padre? Dice, el Padre de ustedes sabe qué cosas necesitan aún antes que se la pidan. Es decir, no tenés que informarle qué es lo que necesitas y ni convencerlo. Ella sabe y quiere dártelo. Lo único que Él espera es que vos prepares tu corazón para que Él pueda darte lo que Él desea dar.
Y a veces nosotros tenemos la tradición cultural religiosa de que tenemos que hacer peregrinaciones, quizás otras religiones, ¿no?, que tienen que hacer penitencias, que tienen que rezar, no sé, tantos rezos de una u otra manera, ¿no?, a ver si Dios te escucha, te responde. Y resulta que Jesús plantea la imagen paternal de Dios totalmente diferente a lo que Satanás realmente ha presentado. Mateo 6:9 dice, ustedes pues orarán así, Padre nuestro, Padre nuestro. Mateo 7:11 dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Siempre utiliza el posesivo, ¿no? Tú, el Padre de ustedes, tomen conciencia que el que está arriba es Padre de ustedes. Y si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más tu Padre, que está en los cielos, te va a dar cosas buenas? Qué hermoso, ¿eh? A mí me maravilla. Cuando estuve preparando este tema, digo, cuán grande es nuestro Dios. Y cuánto nos cuesta a nosotros ver realmente el carácter amoroso de nuestro Dios. Cómo el pecado ha empañado, ha desfigurado nuestra visión para poder verlo realmente como es. Mateo 18:14 dice, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. El deseo de Dios, de nuestro Padre, por salvar a todos, a todos. Él desea salvar a todos. Lucas 12:32 dice, no teman manada pequeña, porque al Padre de ustedes le ha placido darles el reino. Al Padre de ustedes le ha placido, le da placer darles el reino, no teman. Dios disfruta salvándonos y concediéndonos esa salvación gratuita para nosotros, pero que fue pagada por un alto precio, por la sangre de Cristo. Dice Juan capítulo 10, el verso 29, otro texto hermoso. Jesús dice, mi Padre que me las dio, hablando de las ovejitas, ¿sí? Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie te puede arrebatar de las manos de nuestro Padre. Estás en las manos de tu Padre, de Dios. Y por lo tanto, nadie te puede arrebatar de sus manos porque las manos de nuestro Padre son las manos más poderosas que hay en todo el universo. Es el lugar más seguro donde podés estar. Nos dice Juan 14:7. Dice, si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. En realidad, ya lo conocen y lo han visto. Y aquí Jesús dice, mirá, si me vieron a mí, vieron al Padre. Si me conocen a mí, ya conocen al Padre. Porque el Padre y yo uno somos. ¿Sí? El Padre y yo uno somos. Dice el verso 9 del capítulo 14 de Juan, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué lindo esto. Saber que el Padre es como Jesús. ¿Y por qué nos cuesta ver al Padre como Jesús? Con el mismo carácter de amor, con el mismo interés, con el mismo anhelo, con el mismo deseo de salvarnos, con el mismo compromiso. Bueno, ¿cómo nos cuesta? A veces tenemos, yo lo digo por mí, ¿no? Porque por un tiempo he estado luchando con esto. He estado luchando con esta idea de rogar y orar, Jesús intercede por mí, presenta, ¿no?, tu sacrificio, que Jesús presenta su sacrificio, pero con la idea de que tiene que convencer al Padre, y no es así. O sea, presenta su sacrificio, presenta sus méritos, pero no para tratar de convencer al Padre,
sino para mostrar que el argumento de lo que Él hizo es suficiente para nuestra salvación y para gozarse junto al Padre de que realmente en Cristo Jesús somos dignos. Dice Juan 16, este texto me gustaría que ustedes lo tengan marcadito. Juan 16, versos 16 al 26 al 27, ¿sí? Juan capítulo 16, versos 26 y 27. Jesús les habla a sus discípulos y les dice: en aquel día ustedes pedirán en mi nombre. O sea, cuando Jesús ya no esté en la tierra, Jesús les estaba adelantando: cuando yo no esté con ustedes, ustedes van a pedir en mi nombre. Y yo no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Miren, yo no voy al Padre para rogarle. Cuando ustedes pidan en mi nombre, yo no voy a rogar, no es necesario que ruegue al Padre, porque el Padre mismo los ama. ¿Cuántas veces yo mismo, ¿no? Vuelvo a decir, he tenido esta idea de que Jesús está rogando al Padre, ¿no? Convenciéndolo, ¿no? Y el Padre por ahí cruzado de brazos, con mirada seria, y Jesús, por favor, Padre. No, no es esa. No es esa la idea. No es esa la idea de intercesión, no es esa la idea. La idea de intercesión es que trabajan juntos, para destruir los argumentos que el enemigo ha levantado contra Dios, acusándonos a nosotros como hijos de Dios y acusándolo a Dios también. Trabajan en conjunto. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, obrando en nuestro corazón para convencernos de que esto es así. Qué lindo saber que Dios nos ama de la misma manera. El Padre nos ama de la misma manera que el Hijo. Cuando nosotros pensamos en el carácter de nuestro Padre, y yo le digo Lucas capítulo 15, la parábola del Hijo pródigo. Cuando Jesús relata esta parábola del Hijo pródigo, ¡qué parábola! ¿Cuántos predicadores han hablado de esta parábola, exaltando el amor de nuestro Padre? Jesús presentando al Padre como aquel que recibe a su Hijo, que arruinó todos los bienes, toda la herencia que tenía, que lo trató como muerto, que se fue a una tierra lejana, que desperdició todo y vuelve harapiento, vuelve con olor a cerdo porque había encontrado un trabajo de cuidar cerdo, estaba flaco porque no tenía ni siquiera para comer los alimentos de las algarrobas de los cerdos. Y cuando viene sucio, harapiento, descalzo, flaco, demacrado, el Padre dice que lo ve a la distancia, lo reconoce y corre. La imagen de Dios corriendo, ¿no? Es algo totalmente extraño para los judíos, ni hablar de los filósofos griegos, ¿no? que creían que Dios era ese, o la idea lejana a la cual no teníamos acceso, o el motor inmóvil, ¿no? Que mueve todas las cosas, pero que a él nadie lo conmueve ni lo mueve y es ajeno a todo lo sensible y material. ¿No? Un Dios que corre y dice que lo abraza al Hijo, lo besa en su cuello, estando todo sucio, ¿no? Esa imagen. Y Jesús da esta imagen así, dice, lo besa en su cuello, detalle, ¿no? Un amor paternal, afectuoso, cariñoso. ¿Por qué nos cuesta a nosotros, ¿no? Tener esta imagen? Y Jesús se esforzó por mostrar, así es nuestro Padre. Qué hermosa parábola. Ahora, quiero leerles una cita de Elena de White que está en Testimonios Selectos, tomo 4, página 252. Dice: desde el principio fue el plan estudiado de Satanás inducir a los hombres a olvidarse de Dios, a fin de que pudiese someterlos. Por eso trató de presentar falsamente el carácter de Dios, a fin de inducirlos a albergar un falso concepto de Él,
les presentó al Creador como revestido de los atributos del príncipe del mal, arbitrario, severo, inexorable, a fin de que le temiesen, rehuyesen y hasta odiasen. Digo, ¿cuántas personas? Yo creo que muchas personas que se declaran ateas no son ateas en realidad, son ateas al Dios que le presentaron, al Dios ¿no? Severo, insensible, inexorable. Dice, no, yo prefiero no creer en Dios. Me niego a creer que existe un Dios así. Pero yo creo que muchas de esas personas que se dicen ser ateas, si uno le pudiera hablar y revelar realmente cómo es Dios, que pudieran comprender un poco acerca del gran conflicto entre el bien y el mal, yo creo que varias de esas personas creerían en el Dios verdadero. Dice, Satanás esperaba confundir de tal manera las mentes de aquellos a quienes había engañado, que desechasen a Dios de su conocimiento. Entonces borraría la imagen divina del hombre y grabaría su propia semejanza sobre el alma. Imbuiría a los hombres de su propio espíritu y los haría cautivos según su voluntad. ¿No es esto lo que está pasando hoy en el mundo? Que se enseña el evolucionismo, se enseña que no somos hijos de Dios, en las instituciones educativas seculares. Se enseña esto. ¿Cómo está la sociedad hoy en día? ¿Refleja la imagen de Dios o de Satanás? El egoísmo, la vanidad, la codicia, la insensibilidad. Satanás está formando a la sociedad que ha dejado de creer en Dios a su imagen. Dice Romanos capítulo 8, el verso 16, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu Santo nos trata de convencer, sos un hijo de Dios. Y sí, hijo, sos heredero, coheredero con Cristo. No sé si entendés, te dice el Espíritu Santo. ¿Me entendés que te quiero convencer? Sos hijo de Dios. ¿Sabés lo que implica ser hijo de Dios? Que tenés todo. No te falta nada. Nos dice Testimonios Selectos, tomo 4, página 253. Cristo vino para revelar a Dios al mundo como un Dios de amor, lleno de misericordia, ternura y compasión. Las densas tinieblas con que Satanás había tratado de rodear el trono de la divinidad fueron disipadas por el Redentor del mundo. Y el Padre volvió a quedar manifiesto a los hombres como la luz de la vida. Gracias. Gracias a Dios. ¿Sí? Gracias a Dios que Jesús vino a este mundo para revelarnos cómo es el Padre. Y tenemos que hacer un ejercicio, ¿no? Para tratar de entender lo que Jesús nos quiso decir. Porque a veces tenemos la mente y leemos los textos bíblicos con los lentes de la tradición religiosa, ¿no? Y nos perdemos las perlas que nos muestran realmente cómo es nuestro Padre. Como cuando uno no ve bien, ¿no? Le mostrás una letra, algunos le hacen el examen oftalmología, a ver, cuando uno tiene que comprar lentes, ¿no? Y te prueban, ¿qué letra es esta? ¿No? Y por ahí decís, es una A, no es una A, es una F. No, es una F. ¿No? Y a veces nosotros estamos así, leemos la Biblia y terminamos de leer que Jesús no va a rogar por nosotros al Padre, porque el Padre mismo nos ama, y después oramos, ¿no? Jesús, te ruego, ¿no? Que por favor convenzas al Padre de que me bendiga. No entendimos, ¿no? No entendimos por qué, porque no vemos, le tenemos que pedir a Dios el discernimiento espiritual para sacarnos de encima esa tradición satánica que Satanás ha inculcado en este mundo para deshacer la imagen de Dios como nuestro Padre, como nuestro papá.
No sé si ustedes alguna vez dijeron o pensaron cuando eran niños, ¿sí? Cuando eran niños, quiero ser como mi papá, quiero ser como mi papá. Me gustaría tener estas características. Me gustaría ser inteligente, me gustaría, no sé, tener, no sé, valentía, lo que sea, ¿no? Estas características. Y la primera carta de Juan, el capítulo 3, el verso 1 al 3, ahí se refleja un poquito esta idea, ¿no? Quiero ser como mi papá, quiero ser como Dios. Dios es mi papá, ¿sí? Y esta idea, a ver, la palabra papá, que Abba se puede llegar a traducir como papá también, el sentido de ser algo cotidiano, de ser algo afectuoso y de ser al mismo tiempo respetuoso, ¿no? Esta idea de que podemos relacionarnos de esta manera y que queremos ser como Él porque lo admiramos, es la idea que se presenta aquí en la Biblia. Dice, primera carta de Juan, capítulo 3, versos 1 al 3. Miren cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos debilidades, tenemos luchas espirituales, tenemos que andar pidiéndole fuerzas a Dios porque nuestra naturaleza tiende al pecado y pedimos al Espíritu Santo que nos dé fuerzas para vencer las tentaciones, para vencer y mantenernos en el camino de Dios y glorificar el nombre de Dios, hacer la voluntad de Dios. Tenemos una lucha espiritual, a veces nos equivocamos, cometemos errores y sin embargo Dios nos considera sus hijos. Sin embargo Dios nos considera sus hijos. Todavía no llegamos a ser liberados de esta naturaleza pecaminosa que va a ocurrir cuando Jesús venga por segunda vez en la glorificación. Y entonces continúa diciendo, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, la segunda venida, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que tiene la esperanza de reencontrarse con nuestro Salvador, con nuestro Padre o Papá, es decir, bueno, yo me estoy preparando para estar con mi Padre. Y lo admiro tanto que quiero ser como Él. Y le pido que purifique mi vida, mi mente, mi corazón. Quiero ser puro como Él es puro. Quiero ser santo como Él. Quiero tener su amor en mi vida, que ese amor se manifieste. Quiero ser semejante a Él, tener un carácter, desarrollar un carácter semejante al de Dios. Es mi anhelo. ¿Por qué es mi anhelo? Porque si no lo haces te vas a perder y te vas a quemar. No es ese. No es esa la motivación. Porque Dios, mi papá, me ama y tiene un carácter hermoso, maravilloso, y quiero ser como Él. Quiero ser como Él porque lo admiro, porque es lo mejor, porque la vida tiene sentido solamente con nuestro amado Padre y con las características que tiene nuestro amado Padre. Jesús dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna no como existencia simplemente, sino como una vida en abundancia. Una vida sobreabundante, llena de paz, de gozo, de felicidad. Si no conoces a Dios realmente como es, por más que vivas eternamente, tu vida va a ser una vida miserable. Porque lo que da sentido al cielo y a la vida eterna es Dios. Por eso, en la primera carta de Juan, como estudiamos en el folleto de Escuela Sabática, el capítulo 1, nos habla de Dios, de Jesús especialmente, ¿sí?,
como la vida eterna que se manifestó y la vimos. Es decir, la vida eterna es una persona. Lo otro es existencia. Es decir, no morir es existencia, no es vida. Existencia. Vida eterna es vida y vida en abundancia en Jesús. Para concluir, quisiera leer la última cita que está en Testimonios Selectos también, tomo 4, página 255. Y esta cita es maravillosa y si ustedes la pueden tener y uno pudiera ser un señalador con esta cita y tenerla en la Biblia para leerla quizás cada día, les digo que vale la pena. ¿Sí? Esta cita vale la pena tenerla a mano y leerla seguido. Dice así: todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres. Fíjense, ¿no? Dice amor paterno, dice también manantiales de ternura que hayan habido en los corazones humanos, son tan solo como una gota del ilimitado océano cuando se comparan con el amor infinito, inagotable de Dios. Es decir, junta el amor paterno de todas las generaciones, desde Adán hasta ahora. Elegí los mejores padres que te vengan a la mente de la historia, con gran influencia, buena educación a los hijos, abnegación. Junta todo el amor de los mejores padres de toda la historia del mundo, y eso es simplemente una gotita del gran amor que nuestro Padre nos tiene. Dice, la lengua, continúa diciendo, la lengua no lo puede expresar, la pluma no lo puede escribir. Pueden meditar en él cada día de sus vidas, pueden escudriñar las escrituras diligentemente a fin de comprenderlo, pueden dedicar toda facultad y capacidad que Dios les ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial, y sin embargo, queda infinitamente más allá. Es decir, puedes poner a trabajar todas tus facultades mentales, tratar de entender, de comprender, y llegás a comprender y das gloria a Dios por su amor. Bueno, el amor de Dios es muchísimo más que eso, de lo que llegaste a comprender. Dice, la eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. Será el tema de estudio por la eternidad. La eternidad misma nunca lo revelará plenamente. No porque Dios no lo quiera revelar, porque es inagotable. Vamos a estudiarlo, nos vamos a admirar, vamos a ir conociendo cada vez más acerca del amor de nuestro Padre. Sin embargo, nos vamos a ir maravillando por la eternidad al conocer cada día más de nuestro Padre. Y siempre habrá algo más, por lo cual admirar el gran amor de nuestro papá. Me gustaría hacer una oración. Quisiera que oremos. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Perdónanos porque nos cuesta tanto comprender tu amor, cuánto tú nos amas, cómo tú eres con nosotros, Señor. Perdónanos, Padre, porque muchas veces hemos aceptado consciente o inconscientemente las sugerencias del enemigo en cuanto a tu carácter. El enemigo siempre trató, Señor, de desfigurar tu carácter. Pero gracias por Jesús, porque Jesús nos hizo comprender
que realmente tú eres como Él, que tú nos amas de la misma manera, que tú anhelas nuestra salvación y trabajas junto a tu Hijo de la misma manera, con el mismo deseo, con los mismos propósitos, con el mismo compromiso, que podamos realmente, Padre, disfrutar más de la revelación que Jesús hizo de ti, que podamos disfrutarte en nuestra vida, disfrutar que somos tus hijos, hijos de Dios, de nuestro Dios Todopoderoso, de nuestro Padre Eterno, de nuestro Abba, de nuestro Papá. Ayúdanos, Padre, a confiar más en ti y despeja de nuestra mente toda la distorsión que el enemigo ha puesto sobre ti y podamos acercarnos con profundo respeto, pero también con profunda confianza y familiaridad como nuestro Padre, como Rey del universo, pero también como nuestro Papá. Gracias, Padre, por todo. Gracias por ser como eres. Gracias porque la vida eterna tiene sentido porque tú eres como eres. Y que podamos cada día conocer más de ti. Y podamos fortalecer nuestra fe, nuestra confianza. Y que en medio de las pruebas, de las luchas de la vida, aunque tengamos pérdidas, aunque suframos en esta vida, recordar que tú siempre estás con nosotros y que estamos en tus manos y que nadie jamás nos arrebatará de ellas. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que les haya gustado. Recuerden que subimos todos nuestros videos los sábados a las 11 de la mañana. Recuerden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos vemos el sábado que viene.